Aunque el universo del motor esté siempre rodeado mayoritariamente de hombres, muchas mujeres a lo largo de la historia han sido pioneras, empresarias, ingenieras e incluso inventoras de muchos sistemas que todavía siguen utilizándose. Hoy contamos con la presencia de 3 invitadas involucradas diariamente en el mundo de la automoción y conoceremos cómo evoluciona el papel de la mujer en este sector. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, lo primero tengo que empezar diciendo que la semana pasada me vine arriba con el tema de las fiestas y despedí el programa Ruta 2025 hasta el año que viene, pero no, nos quedaba este programa, este último programa del año, programa importante además porque tenemos o contamos con la presencia de 3 invitadas que, como hemos dicho al principio, involucradas en el mundo de la automoción en distintos sectores con los que conoceremos pues un poco cómo va evolucionando, qué papel tiene o cada vez desempeña más la mujer en este sector y a través de ellas pues seguramente nos enteraremos de muchas cosas y aprenderemos un montón. Voy a empezar a presentar a nuestras invitadas de hoy. Empiezo por Emma Rath. Mira que está pensando, digo, al final lo digo. Emma Rath, gerente de concesionario Volvo Safauto. Emma, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, Emma, gerente de un concesionario, o sea, ya directamente llevando las riendas de un concesionario más Volvo, una marca de élite de nuestro país. ¿Qué tal se lleva esto? Bueno, te diré que excelente, ¿no? O sea, sí es cierto que el sector está en un momento difícil, pero yo creo que para las mujeres siempre es un reto estar en sectores en los cuales nos vamos incorporando poco a poco. Y la vida dentro de un concesionario es mágica. Bueno, ahora luego te preguntaré cómo llegaste hasta esta situación. Nuestra siguiente invitada, Alicia Sornosa. Alicia Sornosa, que me ha dicho, pon escritora, periodista especializada en motor y motoviajera sobre todo, además. Porque es verdad que llevas toda la vida informando sobre el mundo del motor, pero últimamente te dedicas a viajar en moto. Además, Alicia, bienvenida. Muchas gracias, Chema. Pues sí, periodista de motor, porque siempre me ha gustado el motor y además mi familia ha estado muy unida a ese mundo, y desde hace 10 años motoviajera, porque me dedico a viajar por el mundo sobre mi moto, sobre mi Ducati Scrambler. Ahora, ¿no? Porque luego conocemos un poquito más de tu historia durante el programa, que por cierto tuvimos a tu padre hace poco aquí, que le invitamos en un programa de veteranos del motor. Ah, claro, claro. Es que lo es, es que lo es. Es que no es verdad. Bueno, y nuestra tercera invitada de hoy, Marta Santamarina, directora del área de turismo y caravaning en Peldaño Media Group, en el grupo Peldaño. Marta, bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por contar con nosotros. Bueno, un placer. Además, el sector del caravaning, que últimamente lo estamos abordando bastante, porque vamos conociéndolo un poquito más, un poquito mejor, y sinceramente no nos enteramos más que de problemas que surgen en el mundo del caravaning. Desde el punto de vista como vosotros, que os dedicáis a la información directamente, ¿cómo veis el tema? Pues mira, era el gran desconocido, ¿no? Hace 10, 20 años nadie hablaba de caravaning y ahora todo el mundo habla de caravaning para bien y para mal, ¿no? Para bien por el auge que está teniendo, como bien dices, ¿no? La gente lo está conociendo muchísimo, el sector en España está creciendo, pero con los problemas añadidos, ahora mismo como pasa con el mundo del motor en general, problemas de distribución, pero también de esa convivencia entre autocaravanistas con la sociedad en general, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Qué raro que haya problemas en este sentido. Bueno, como decíamos, me gustaría que nos contaseis un poco brevemente cómo fueron vuestros inicios, cómo habéis llegado hasta este punto, ¿no? En este caso, Emma, tú, gerente ya de un concesionario, ¿cómo ha sido tu evolución en este mundo del motor? Bueno, mi evolución es muy corta. Realmente tengo muy pocos años en el sector, tengo 5 años solamente en el sector. No fue electivo, fue algo casual que me tocó estar aquí y de verdad que es lo que te digo, es descubrir un mundo definitivamente fascinante, en el cual te vas enamorando y todos los días se siente esa pasión que pueden transmitir también ustedes.
Bueno, pues Alicia, tú sí que tienes una larga trayectoria en el mundo del motor, ya lo hemos dicho antes. Cuéntanos un poco cómo ha ido transcurriendo todo esto. Yo tuve la suerte de que mi padre, cuando yo terminé la carrera, trabajaba o era el director de un programa de televisión, de la primera televisión local que hubo en España, Telemadroño, y empecé a trabajar con él en un programa de motor que se llamaba Turbo. Luego tú también sabes, Chema, porque hemos trabajado juntos durante muchísimos años. Hemos compartido un poco de historia. Hemos hecho radio, hemos hecho televisión, hemos hecho prensa escrita y bueno, en 2011 y a raíz de la crisis que hubo tan tremenda, en 2008 decidí que tuve la oportunidad de trabajar encima de mi moto durante un viaje y bueno, al final conseguí hacer la vuelta al mundo, lo hice en solitario y a partir de ahí cuando regresé, que hace ya 10 años, que este año estoy celebrando 10 años desde que salí a dar la vuelta al mundo, pues adquirí otra serie de conocimientos, otras inquietudes y dirigí un poco más mi carrera profesional hacia el mundo del viaje en moto. Y desde entonces aquí estoy, pero vamos, que estoy metida en el ajo con el tema de la movilidad, que es una cosa que me fascina, y sobre todo con el tema de los vehículos eléctricos, la movilidad eléctrica, que está ahí burbujeando. El evento de ASNAF, sí. Bueno, dices el broche de oro, ¿no? en donde se reclamaba pues, una mayor atención para la financiación del sector de la automoción y la facilidad, ¿no? de adquirir vehículos o de mover el tema de los vehículos, y ahí estabas tú cerrando. Ahí estaba yo y al día siguiente me dieron uno de los premios a EVIVE de la movilidad eléctrica de las mujeres que se relacionan con la movilidad eléctrica. Así que en la categoría de motos, claro. Porque hice un viaje en una moto eléctrica este verano a Suiza, sí, fue toda una aventura. Bueno, por tu parte además tendremos ese conocimiento de haber viajado por el mundo y haber visto el papel que, en este caso el de la mujer, que juega en este sentido, en el tema de la automoción, en el resto del mundo, porque sí que podemos decir que lo has podido vivir en el resto del mundo. Marta, tú también ya una gran experiencia en este sector, en el modo de la información, ¿no? A través de Ediciones Peldaño. Sí, yo mira, llevo 20 años, ahora el mes que viene, dedicada al sector del caravaning. Llegué por casualidad, también como decía Ruth, yo soy periodista también como Alicia, y llegué, ya te digo, sin conocer nada de lo que era el sector del caravaning, sin diferenciar lo que era una caravana o una autocaravana. Llegué para escribir en una editorial que publicaba revistas en esa época, ¿no? Entré por porque en ese momento se hacía una revista de camping y caravaning para Portugal, por el idioma portugués entré ahí, pero ya desde el primer mes empecé a aprender sobre todo y luego a informarnos sobre caravaning. Caravaning, un gran desconocido hace 20 años en España, entonces he tenido la suerte de vivir pues ese despunte hasta donde estamos hoy, ¿no? De cómo se ha pasado de la caravana al viaje en autocaravana, a la furgoneta, a esa moda, ¿no? Que pasó de los 80, vuelve ahora de otra manera, mucho más familiar. Pues he tenido la suerte de vivir toda esa transición, ¿no? Ahora el mundo de esta pandemia que estamos viviendo ha hecho resurgir además el uso de este tipo de vehículos, la independencia, la casita que te la llevas directamente. Eso es. O sea que, en ese sentido sí que hay mucho que hablar. Sí. Emma, desde el punto de vista ya, digamos, un poco más personal, desde el trabajo que estás realizando a través de un concesionario de vehículos, ¿cómo estás viendo que es el rol de la mujer ahora en estos momentos en el mundo de la automoción? Definitivamente esto es un trabajo que viene desde hace muchos años y que hemos logrado llegar aquí buscando esa igualdad y ese equilibrio, ¿no? Ahí yo creo que el sector de la automoción, a pesar de que creamos lo que es diferente, es un sector que tiene muchas mujeres incorporadas y que realmente las mujeres que están dentro del sector son muy participativas y son mujeres que realmente marcan huella, ¿no? Quizás han tenido que ganarse ese espacio, ¿no? O sea, imagínate los años y la experiencia que has podido tener, pero es un sector que ha sido abierto, ¿no? También pienso que venimos a aportar un equilibrio que hace falta para la evolución del mismo. Pero me parece de verdad que es un papel fundamental para lo que estamos haciendo. Me ha apuntado aquí algunos datos curiosos, ¿no? Refiriéndonos al tema del papel de la mujer en el mundo de la automoción. Y, por ejemplo, dice que Mary Anderson en 1902 diseñó un dispositivo manual que se accionaba desde el interior del vehículo para limpiar el parabrisas. Claro, es que son los pequeños pequeños detalles. Utilizando hasta ahora. Sí. Alicia, desde tu punto de vista, en estos momentos, ¿qué rol es el que juega la mujer? Bueno, yo creo que cada vez es verdad que hay más mujeres que se incorporan al mundo del motor,
pero creo que todavía nos falta, y lo que nos falta yo creo que es más la pasión, o sea, que desde pequeñas tengamos ciertos ejemplos en los que poder reflejarnos y querer ser como esas mujeres. Y yo creo que todas las profesiones que nos gustan entran por ahí, ¿no? Por ver siempre a alguien que está haciendo algo que te llama la atención y que te transmite esa pasión por ese mundo. Entonces, todavía estamos llegando a esos puestos para poder reflejar, para que otras niñas se reflejen sus pasiones en mujeres como nosotras. Así que creo que todavía nos falta un pequeño empujón para estar más o menos a la par que los hombres. Es verdad que la vida de la mujer, pues por nuestra condición de mujer, muchas veces de madre, es mucho más complicada, nos cuesta terminar, ¿no?, de recorrer esa carrera para llegar a estos puestos, y quien lo hace también sacrifica muchas cosas, las mujeres que lo hacen sacrifican muchas cosas. Entonces, ahí nos queda un pelín, pero nada, es una línea muy finita porque realmente ya hay generaciones de mujeres que están en grandes puestos o en puestos visibles en el mundo del motor, tanto del automovilismo como de las motos, como de las autocaravanas o el caravaning, que está tan de moda, la camperización. Y en cuanto a las motos, que es en lo que más me he fijado últimamente, es que sí, cada vez hay más mujeres que pasan a la parte de delante de una moto a vivirla con más pasión, y esto es gracias también a que los hombres nos apoyan y nos empujan a estar ahí, porque y que si no, nosotras mismas veamos que podemos estar. Efectivamente, porque si no es Nos muy difícil. O sea, parte. esto es una cosa, de las mujeres y de que queramos estar ahí, pero también es una cuestión de que los hombres nos apoyen y nos ayuden a estar dentro de ese mundo que se suponía que era de ellos. Poco a poco vamos, ya tenemos todo conquistado, ahora tenemos que estar ahí para que nos vean las que vienen por detrás. Efectivamente, tú bien lo dices, ¿no? Ahora la presencia de la moto, sobre todo en las grandes ciudades, es mucha, y la presencia de la mujer en la parte delantera de la moto también lo es, además, afortunadamente. Porque bueno, es verdad que siempre ha sido una cosa un poco relegada a la parte trasera, ¿verdad? Sobre todo, perdona, Chema, de las motos grandes, porque en el scooter, el mundo del scooter, la mujer yo creo que es la reina. Somos muy prácticas, nos gusta movernos así con un poco bien vestidas, con el tacón. Eso en una moto de carretera es más complicado, en un scooter es más fácil pues por la ergonomía del scooter mismo, ¿no? Pero yo me refiero más a las motos grandes, a las motos para viajar, a las motos que ya hay que ir con un vaquero y una bota y no se puede ir así tan mona a la oficina. Y creo que eso es lo que llevamos ya muchos años, pero estamos conquistando. Cada vez se ven más mujeres en la parte de adelante, agarradas al manillar. Marta, desde el punto de vista de la información también en el mundo del caravaning, ¿cómo estás viendo este empuje de la mujer? Pues mira, desde el punto de vista de la información tenemos más usuarias cada vez interesadas en el caravaning. Nos falta esa cultura también de ponerse al volante, ¿no? Porque si en una moto o en un coche es ya algo muy habitual ver a una mujer, ¿no? En una ciudad, en motos, como decía Alicia, en un scooter o en una moto eléctrica es muy evidente, ¿no?, que la mujer manda, ¿no? En un coche cada vez somos más las conductoras. En caravaning falta un poquito todavía, son cada vez más las mujeres que se atreven, ¿no? Quizás sea un poco las dimensiones del vehículo, o que también el caravaning va asociado, evidentemente, a ir de vacaciones, ¿no? Vas de vacaciones en familia, entonces en ese momento el padre de familia, por así decirlo, toma el rol protagonista, conduce y la madre acompaña. Eso es en general, ¿no? Algo que veíamos hace unos años, sobre todo cuando viajábamos por Europa para hacer pruebas de vehículos, para ferias, era que las alemanas sí que veías muchísimas mujeres, ¿no? Por ejemplo, conduciendo una autocaravana, algo que en España no veías. Y que incluso llegaban a un camping español, la mujer al volante y el marido al lado. En España no pasaba, empieza a pasar. Por fortuna, también hemos avanzado. Y en cuanto a puestos directivos, también el caravaning no es comparable a las motos y a los coches. Lo que digo, la historia va un poco asociada también a un mundo más masculino. Tenemos menos mujeres en puestos muy altos, sí que hay casos. En el caso de España hay muchísimas gerentes de concesionarios o de áreas en España que son mujeres, es verdad. En puestos de fabricación, en grandes fábricas, todavía el puesto de la directora general creo que no se me escapa, pero creo que solo hay un caso evidente, que es una mujer, Sonia Gol. Quiero mencionarla porque es un ejemplo para el mundo del caravaning, no es una eslovena que está al frente de la fábrica de Adria Móvil, ¿no?, que fabrica caravanas, autocaravanas, casas, y es como la única mujer que ha llegado a lo más alto de puesto directivo en caravaning en Europa. Pero bueno, poco a poco es un ejemplo, claro. Y ojalá que sean muchas las nuevas lectoras, que es verdad, el índice de lectura es mayoritariamente femenino y que bueno, hablemos del entorno familiar
que claro, muchas veces lo decimos, ¿no? Lo de el papel del hombre, a lo mejor un poco más dominante, un poco más destacado a la hora de comprar un coche, a la hora de elegir un vehículo, a la hora de mantener un vehículo, pero es verdad que la mujer al final, su opinión en muchos casos es la que cuenta, o sea que a ti te puede gustar mucho. Yo me acuerdo de un anuncio que había de una marca que anunciaban un monovolumen, o sea, un vehículo monovolumen súper perfecto para la familia, para llevar a los críos, la carga, los animales, el perro, lo que fuera, ¿no? Y entonces se veía a la mujer encantada hablando de todas las facilidades y al hombre tranquilo, sentado en el sofá y tal. Y luego hacía así, abría la mano y aparecía en la mano 140 caballos, ¿no? Que al final es lo que quizá lo que más nos tenía. Ahora ya se está perdiendo un poco eso, todo eso también es verdad. Emma, vosotros desde un concesionario directamente, desde un concesionario como Volvo además, coches de premium, coches con potencia, ahora apostando mucho por el tema de la electricidad. ¿Cómo estás viendo este cambio? ¿Cómo ves a la mujer en este sentido a la hora de comprar un coche, de elegir un coche? La decisión la toma la mujer. O sea, no hay duda. Es más, se caen las operaciones cuando la mujer no va, ¿sabes? O sea, y cuando entra una pareja al concesionario, primero es escucharla a ella, saber cuáles son sus necesidades y después de que ella ha transmitido todas las necesidades, ok, nos sentamos con el esposo, ¿cuánto quieres pagar? Porque es que pero quizás porque somos más prácticas, ¿no? Claro, y que precisamente ahí yo creo que se conjuga un poco eso, la pasión y la decisión apremiante del hombre con la visión de la mujer, precisamente cubrir todas las necesidades de la familia. El coche es el segundo bien más valioso después de una casa para una familia actualmente. Entonces, la decisión va en función a las necesidades de todos. Ya dejó de ser el coche de papá o del hombre, ¿me entiendes? Ya es un bien familiar. Bueno, Alicia, tú, como decíamos antes, has tenido la oportunidad de visitar el mundo entero, porque ya no es de, no, me he ido a un país o a otro, no, te das la vuelta al mundo directamente. Y no paras, además, porque sigues viajando. ¿Cómo ves el papel de la mujer en este sentido, en el entorno familiar fuera de aquí de nosotros? Porque Rulo lo ha dejado muy claro, o sea, Emma no lo ha dejado clarísimo, dice, no, la mujer es la que manda, al final es la que decide. Pues fíjate, depende de la cultura y depende de cada país cómo esté situada o cómo esté posicionada las mujeres. Porque en los países asiáticos, por ejemplo, para empezar, en coches se mueven poquísimo, la mayoría van en moto y las mujeres no conducen. Es muy difícil ver, vamos, India, Tailandia, es muy complicado. En altas esferas de la sociedad sí, pero a nivel básico de calle las mujeres siguen sin conducir, conducen los hombres, e incluso cuando van en moto, que van toda la familia en una moto, que es el coche familiar es una moto, van ellos conduciendo. Y además hay casos muy curiosos que ves al señor con el casco y el niño detrás y la mujer, ellos no llevan casco, él sí. Pero póngale el casco a todo el mundo. Bueno, en fin, en ese tipo de culturas es más complicado y todavía a la mujer le está costando mucho avanzar. Ya te digo que también depende del nivel de estudios, del nivel de cultura general que se tenga en esa sociedad. Y luego, bueno, pues en países como Estados Unidos, como Australia, Canadá, que es el resto de Europa, que están más o menos a la par como nosotros, está pasando lo mismo. Cada vez hay más mujeres. Quizás los anglosajones, las mujeres conduzcan más desde hace más tiempo, sí, que en los países más latinos, como Grecia, Italia, España, Portugal. Quizás en los países del norte las mujeres están más acostumbradas a coger el mando desde más jóvenes. Realmente. O sea, la mujer está acostumbrada a tener más independencia y más responsabilidad. Si al caso vamos, podemos decir que en nuestros países la mujer ha sido como más protegida y a la vez más limitada, ¿no? Entonces, por eso también digo que es parte nuestra el querer pertenecer, el atrevernos a. O sea, creo que ese mito de que este es un sector masculino, de que esto es para hombres, nos los creamos nosotras mismas en el fondo, bien sea por comodidad o por lo que sea, ¿ok? Pero creo que ese es el paso que hay que dar. O sea, sí puedo, sí quiero pertenecer, sí vamos a compartir. Así como los hombres, la paternidad la compartimos, nosotros, o sea, es lo mismo. Más difícil es para un hombre compartir la paternidad y la maternidad, todo el trabajo que hace uno, que el de nosotros podernos creer que podemos estar ahí adentro. Bueno, efectivamente hay que desearlo, además, como dice Alicia, es una cuestión de formación también, ¿no? Y de conocimiento y de educación también. O sea, es que yo creo que esa es la base. En ese sentido, con
en plena igualdad, pues todo será más fácil, ¿no? Hombre, la base está claro que para todo, para lo que sea, es la educación. Es como te han contado que son las cosas y como tú tengas la curiosidad de llegar a ellas y la facilidad que tengas cuando, pues por ejemplo, cuando eres pequeña, que te diga tu padre, tu hermano y tú venir, que os voy a enseñar a conducir. O sea, que no enseñen los hombres solo a los niños. Creo que eso es una cosa del pasado. A mí ya no me ha ocurrido. Yo soy del 73 y ya me han enseñado a la vez que a mi hermano a conducir y a subirme en una moto y en un coche y lo que hiciera falta. Y mis sobrinos están en las mismas ahora, sobrinos y sobrinas, ambos aprenden a conducir, ambos los pones delante de un volante, dan cursos, todo lo que haga falta, indistintamente de su sexo. Pero esto es una cosa que tenemos que seguir poniendo en práctica en la sociedad y es una cuestión cultural. Igual que te digo que en países como India las mujeres, es que yo creo que no tienen la mayoría ni carné, que sí que las hay, pero poquísimas, y cuanto más bajas en la escala de la sociedad, menos acceden a un volante, o bueno, ahí las motos es más sencillote, pero... Y además son instrumentos de trabajo, en realidad, allí una motocicleta. No es como aquí, que las motos sí sirven para ir también a trabajar, pero muchas veces las utilizamos para dar un paseo, para hacer un viaje, para divertirnos. Sí, es más hobby. Bueno, afortunadamente estamos avanzando en este sentido. Marta, siguiendo en el entorno familiar y hablando del mundo del caravaning, porque ahí sí que confluyen a lo mejor distintos puntos de vista entre el hombre y la mujer a la hora de utilizar una caravana, ¿no? Bueno, distintos puntos de vista a la hora de utilizarla, no. A ver, a la hora de comprarla, como decía Emma, manda la mujer, evidentemente. Aquí se conjugan las dos necesidades básicas que ella decía, ¿no? La casa y el coche. Vas a comprarte un coche que lleva a tu casa a cuestas, ¿no? Te vas a comprar un vehículo para viajar. Entonces ahí sí que el hombre, yo creo que para el hombre le prima más la movilidad, ¿no? Dónde me voy a mover, qué motor voy a usar para subir todas las cuestas, meterme por todos los sitios que yo quiera y un poco cómo voy a colocar el equipaje. La mujer va a ir a ver el diseño interior, ¿no? La funcionalidad del vehículo para cuando esté estacionado. Es decir, no tanto para las rutas, sino para cuando pare, qué funcionalidades voy a tener. Cómo vamos ¿no? a comer, cómo vamos a dormir, Eso cómo se van a es. duchar. O sea, eso es lo que va a ver la mujer. Entonces, más que puntos de vista diferentes, yo creo que se complementan, ¿no? Los dos buscan las vacaciones estrella, ¿no? El top vacaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo, y no solo vacaciones, escapadas, porque el fenómeno vacaciones en autocaravana, vale, el que entra en el sector a lo mejor entra con un vehículo de alquiler un año y le gusta, ¿no? Pero el que compra un vehículo es para viajar durante todo el año. Ya es parte de su cultura, de su forma de vivir, ¿no? Nosotros, en nuestros medios, vemos que no cambia tanto el índice de lectura, ¿no? Ni el índice de búsqueda de información respecto al verano, al invierno, como hace unos años, ¿no? Que era muy estacional, ¿no? Quien buscaba información sobre una autocaravana era en verano y luego se diluía mucho. Ahora no, el que se compra una autocaravana o una caravana para viajar con su coche busca información, destinos, accesorios durante todo el año. Es decir, la está usando todo el año. Y aquí tanto hombres como mujeres sí que la diferencia es que el hombre lee vehículo nuevo, entra a ver modelos nuevos y la mujer entra mucho al accesorio, ¿no? Al complemento que le puedo poner y cada vez más, pues igual que el resto de la sociedad. Y a la hora de conducirla, a la hora de conducir la autocaravana, la mujer también adquiere ese papel ya más predominante. Cada vez más, cada vez más. A ver, no es tan evidente como os decía antes como el turismo, pero cada vez más. De hecho, tenemos muchas, periodistas, compañeras, tenemos cada vez más mujeres también y que esas mujeres se atreven, ¿no? A hacer las pruebas de vehículos. Hace unos años, cuando buscabas a un redactor o conocías a otros periodistas del resto de Europa del sector, eran casi todos hombres. Y cuando ibas a hacer la prueba del vehículo, si eras una mujer, como todavía te miraba un poco, la vas a coger, sabes las dimensiones, ¿no? Ahora no. Ahora está... esas frases, perdona que te interrumpa, las he oído yo toda mi vida. Pero vas a poder, sí. Pero... Sí. Y tú como, pues a ver, si conducir al final se necesitan 2 ojos, 2 manos y 2 pies. Alicia, Claro. lo tuyo es normal, porque eres una mujer menudita y tal, y llevas unas motos enormes, y claro, la gente nos preguntamos, ¿vas a poder? Evidentemente puedes, y lo has demostrado sobradamente. Es práctica. Pero bueno, lo de la autocaravana, quiere decir cualquiera Nos pasa lo mismo a todas. Poner en el Bueno, todavía hay cierto remilgo, ¿no? Cada vez menos, ya os digo, también hay cada vez más, por ejemplo, blogueras, ¿no? En nuestro sector de la comunicación, además blogueras chicas, ¿no? Son más de la furgoneta camperizada, más que la autocaravana, pero cada vez son más, ¿no? Las que recorren Europa o se dan la vuelta al mundo, también chicas solas. Y muchas que viajan solas. Viajan solas, que yo cada vez conozco más, unas cuantas. Cada vez más.
ya os digo, vamos paso a paso, pero Exacto, sí. y que creo que también puede ser progresivo, ¿no? Es de menos a más. Sí. Bueno, yo tengo aquí otro dato de estos que me he ido apuntando, datos curiosos, que por ejemplo Margaret Willox en el año 1893 inventó el primer sistema de calefacción para coches. Este sistema llevaba el aire caliente del motor al interior del vehículo. La idea de Margaret se desarrolló hasta llegar a los sistemas de climatización actuales. Fíjate. Lo estamos usando ahora. ¿Has visto qué prácticas somos? La que limpiaba el limpiaparabrisas, inventó una mujer, la calefacción, que es una cosa como toda esa energía que detalles. Sí, esa energía que realmente soltaba el motor. Aportamos pequeños detalles. Emma, en este sentido, ¿cómo veis la evolución de la mujer a la hora de interesarse por otras cuestiones que no son de habitabilidad, sino de mecánica o de resolución de este tipo de problemas? Bueno, yo creo que la mecánica todavía sigue siendo muy de hombres, ¿no? De hecho, o sea, yo quisiera tener que todos mis técnicos fuesen mecánica mujer, pero no logro. Si me escuchan, cuando me escuchen los míos, me van a decir jefa. Y entonces, pero es que la mecánica como tal, porque requiere un trabajo muy pesado. ¿ok? Y no todas tienen la misma fuerza como para hacerlo. Pero realmente la evolución del sector va a que el trabajo mecánico sea cada vez menos. Entonces, ahí la mujer entra mucho, ¿sabes? Porque es un trabajo de mucha organización, planificación, de cuidar detalles, de conocimientos, de estudio. Entonces, es un trabajo mucho más práctico. La mecánica realmente se está perdiendo, o sea, vamos a un reemplazo de piezas e incluso reemplazo de coches, ¿no? Pero sí considero que la mujer está participando cada vez más en el área de la postventa, tanto como cliente como empleado o trabajador de un... Bueno, ahora con la tecnología que se aplica a los vehículos, la electrificación y todo esto, claro, la mecánica a lo mejor ya no tiene tanto protagonismo, ya no hay que abrir motores así como así. Claro. Y hacerlo. Entonces, ahora hablamos de ingenieros casi, no hablamos de mecánicos. Ingenieros informáticos, Sí, ¿sabes? No puede ser nada más mecánico, porque es que tienes que saber, estamos en la digitalización y tienes que saber de informática por lo menos básica para entender lo que sucede, ¿no? Entonces eso también permite que la mujer entre de una manera mucho más sencilla, porque lo vas a tener a través de una aplicación que te va a indicar cada una de las fallas, la detección de una falla es muy sencilla porque viene a través del diagnóstico con una máquina que simplemente te da un reporte exacto. Claro, por eso te digo que a lo mejor en este caso la implicación de la mujer sí que es más accesible y tal, y no tan trabajosa. Alicia, tú sí que de esto... tú te has tenido que apañar con todo, porque claro, viajando por ahí sola... Pero esta es una pregunta que me hacen muchas veces. ¿Sabes de mecánica? Porque si te pasa algo, entonces yo siempre contesto lo mismo. Digo, yo sé arreglar un pinchazo, cambiar un cable de freno, de embrague, pocas cosas más, pero no porque yo no quiera, sino porque es imposible. Claro. O tienes un banco donde meter ese motor de esa moto y abrirlo y cambiar un embrague o un embrague con sus discos. Y que tú podrás tener los conocimientos para ver lo que te están haciendo en cualquier parte del mundo. Claro. Pero es muy difícil hoy en día ser mecánico y saber todas esas cosas. Le pasa a un montón de hombres. Yo he viajado con muchísimos hombres en moto y han pasado cosas y nos hemos quedado todos, hombres y mujeres, así. Bueno, pues habrá que llevarlo a un taller porque esto aquí que no se puede abrir, no podemos saber, ¿no? Igual que ahora, abres el capó de un coche y ¿qué es lo que ves? Un plástico negro maravilloso que lo cubre todo con el aceite y para echar el agua en el limpia y en líquido de frenos, poco más. Es lo que, igual que en una furgoneta, el motor más grande, pero tampoco tienes la posibilidad de meterte ahí en harina. Así que creo que en eso ya estamos en igualdad todos simplemente por cómo nos presentan ese tipo de vehículos. Y recorriendo mundo por ahí, ¿tú ves si la mujer tiene más implicación? Porque no todos los países están tan avanzados como nosotros, por ejemplo, en este sentido de mecánica, sino que Marruecos te baja mínimamente. Marruecos que hay 20.000 mecánicos, pero es muy raro ver mujeres que estén en un taller trabajando. Es cierto que, por ejemplo, en las gasolineras, y esto pasa mucho en África, la mayoría de los que te atienden en una gasolinera, la inmensa mayoría son mujeres. Es curioso, ¿no? Que dices, ¿y cómo ves tanta mujer trabajando en los surtidores? Yo creo que también es por un tema de responsabilidad. Claro. Que ahí el hombre no actúa como se actúa aquí en Europa o en los países más desarrollados, y las que son realmente
conscientes de lo que tienen entre manos son las mujeres y son a las que ponen a trabajar en... Es curioso, en las gasolineras. Tengo un montón de fotos echando gasolina y son mujeres las que te están sirviendo. Tema de responsabilidad. Sí. La responsabilidad, esa es la palabra Yo creo que sí. que Emma ha dicho, y es que es verdad. Y Chema, en muchos aspectos, además. También decíamos lo de tener ejemplos. ¿Cuántas mujeres mecánicas hay hoy en día en la que las niñas que están estudiando puedan, o ingenieras mecánicas puedan verse reflejadas? Es muy complicado y hasta que esto no sea una realidad no van a venir otras generaciones detrás queriendo ser ingeniera mecánica, queriendo ser mecánica, queriendo... es así, o sea, es que no hay más... Hay bomberas desde que empezó a haber una mujer que fue bombera o policía. Antes las niñas no soñaban con ser policías, ahora hay un montón de policías por las calles y ellas las pueden ver y querer ser como esa mujer. Esto es el trocito que nos falta. Bueno, además en la competición, por ejemplo, pues también es cada vez más evidente. ¿Y cuántas mujeres que corran en Fórmula 1 hay? Sí, bueno. Cri, Sí, que no hay. Entonces... es lo que tú dices, porque no se ha dado esa situación de decir, venga, tú desde pequeña te subes aquí, empiezas a hacerlo, tú has competido con coches. Y era la única, vamos, es que creo que pilotos hemos sido 4 y hoy en día miras en las carreras de las marcas de promoción y tampoco hay muchas mujeres. Empiezan mucho en rally siendo copilotos. Pero ¿cuántas hay que...? Es que hay poquísimas y son noticias y salen en televisión y en la prensa cada vez que va a haber una carrera y cada vez que van a empezar a hacer una prueba de este estilo, porque todavía hay muy poquitas. Hasta que no estemos ahí arriba y sea normal ver un piloto, una piloto en Fórmula 1 o otras Laia Sanz, otras... hasta que eso no esté, que haya por lo menos 3 o 4, va a ser muy complicado que siga habiendo cada vez más. Y ahí estamos un poco estancadas. Claro, pero ahí influye muchísimo lo que hablábamos. O sea, esto tienes que mamarlo, ¿no? Para que sea así. Esto es Claro. o sea, la familia tiene que insertar tanto al niño como a la niña en el sector, porque es que si no, no lo disfrutan, ¿me entiendes? Si tú desde pequeño, a pesar de que crezcas en una familia asociada al sector del motor, no te lo permiten, porque es que tú eres niña, no te vayas a ensuciar, no te puedes, cuidado te golpeas, cuidado no te montes en el coche porque tú no vas a poder, o sea, y ahí te bloquearon. ¿Me explico? O sea, ahí empieza. O sea, desde el núcleo familiar, apoyar a esa niña en que sí, tú sí puedes, atrévete, piénsalo, analízalo, ¿sabes? O sea, ten cuidado con esto, pero inténtalo. O sea, hay Inténtalo, que dejar yo creo que esa Sí. palabra es la que falta también desarrollar en el ámbito familiar, sobre todo en la Sí. educación, inténtalo por lo menos. Marta, y en el mundo del caravaning, hablando del tema este de la mecánica, el interés por cómo funcionan los vehículos, ¿crees que la mujer también ahí? O... Igual que en el resto de sectores, la mujer pues va un poco más a eso, al diseño, al cuidado, pero aquí también lo que decía Alicia, el hombre tampoco se interesa tanto. En el caso de autocaravana, el hombre no se interesa tanto por la mecánica. A lo mejor si tiene un coche, le presta más atención a la mecánica de su coche que la autocaravana. La autocaravana, al fin y al cabo, el motor, bueno, es parecido en todos. Le presta más atención a si le pongo una calefacción nueva, no me funciona la calefacción, y la mujer un poco igual. En el servicio postventa sigue habiendo muy poquitas mujeres en taller mecánico. Hay ejemplos, tengo casos curiosos. El caravaning, los concesionarios de caravaning suelen ser empresas familiares en España. Y tengo un caso curioso de una pareja que tiene un concesionario, la mujer es la jefa de taller y el hombre es el responsable comercial. Claro. Pero son casos muy puntuales. Especiales. Muy puntuales. Luego sí que a mí me llamó muchísimo la atención cuando empecé a visitar fábricas de autocaravanas en España y Europa. Hace unos años era el 50, ahora más o menos el 70% del personal de fábrica son mujeres. También un poco por lo que decís, responsabilidad, control de calidad, atención al detalle. Los pequeños detalles. Los pequeños detalles. Entonces, el porcentaje de empleadas mujeres supera ya al de los hombres claramente. Sí, dime. No, y que aparte de todo que estamos en una realidad de que el sector cada vez es más competitivo y la importancia de las mediciones y los KPI son básicos, ¿ok? Entonces, la mujer le hace un seguimiento importante a esos KPI y es muy competitiva en ese sentido. Yo tengo aquí, es que me ha apuntado unos datos curiosos en este sentido. Otro de los datos es Florence Lawrence, actriz de Hollywood y apasionada del motor, fabricó un dispositivo en forma de palo que se movía de forma intermitente para indicar cuándo el vehículo iba a girar. Este revolucionario invento se continúa empleando a día de hoy bajo el nombre de intermitente, aunque con luces de tipo LED.
Hablando de todo esto... Seguimos Emma, pensando en esos pequeños, sí, no, es pequeños verdad, es detalles. que son, claro, al final son sistemas de seguridad, No, y que los necesitamos en nuestra vida diaria. Claro. O sea, Que son fíjate, necesidades de la vida sí. diaria, no es del coche como tal. ¿Me entiendes? O sea, Claro, un intermitente, qué importante, ¿no? Decirle a la gente, Sí, oye, que voy para allá, claro. no te quedes en medio, que podemos Sí, porque tener una al colisión. final son mujeres, ¿no? El limpiaparabrisas. El limpiaparabrisas, la ¿cómo no se le ha calefacción, ocurrido a nadie el eso? intermitente. Fíjate qué cosas tan prácticas y tan buenas para poder circular con seguridad, porque al final todo eso, tanto un limpiaparabrisas como un intermitente, son elementos de seguridad para que uno en el coche no tenga problemas. Oye, Emma, al concesionario suele ir, o no ya, bueno, suele, me parece que la palabra no es suele, sino han ido algunas veces mujeres interesadas en el funcionamiento del vehículo, en sus capacidades, en sus prestaciones, en pero fin, en ya todo lo con que el es... vehículo que entre a taller o, No, o en que cuando vaya van a a comprar. comprarlo, cuando van a comprarlo. Llegan con la tarea hecha, lo saben todo. Sí. Ahí sí es tanto el hombre como la mujer. O sea, realmente el cliente hoy en día tiene la información en la web y puedes accesar a todo lo que quieras saber. Saben mucho más que los comerciales, ¿ok? Sí es cierto que en España estamos acostumbrados a dar una ronda entre 4 o 5 concesionarios mínimos antes de tomar la decisión de ir a visitar a uno, y hoy en día se facilita mucho por la web. Entonces ya cuando el cliente va al concesionario como tal, hacer la pregunta que sea es porque va a comprar ese coche que él quiere. O sea, tú no tienes ni siquiera que venderle, tú tienes que prestarle el servicio de atención a ese cliente para que se vaya satisfecho y se quede contigo hasta que siga cambiando el coche y siga cambiando el coche. Pero es que el cliente ya sabe lo que quiere. Y definitivamente la mujer es mucha más acuciosa en esos detalles que involucran a la familia como tal. ¿Okay? El hombre se irá a la potencia, se irá incluso a la estética del coche, ¿okay? Pero la mujer es esa cantidad, esa sumatoria de detalles que permiten que su familia esté a gusto. Sí, al final la decisión tiene que ser... Y la decisión la va a tomar ella, así que el día a día gana. Es que si no habría muchas familias con descapotables biplaza con las sillitas colgando. En ese sentido, Alicia, yo siempre me refiero a ti o recurro a ti para hablar del exterior de nuestro país, ¿no? Cómo ha vivido, cómo lo has visto en todos estos sitios, y te ha dado la sensación de que la mujer, en este sentido, en el sentido de enterarse de cómo es un vehículo, cómo funciona, qué prestaciones tiene, ¿hay algunos países en donde destaque ese tipo de...? Pues mira, yo creo que eso también depende mucho de la educación de la idiosincrasia de cada país. Y es verdad, por ejemplo, que en Estados Unidos las mujeres como que les importa un poco menos. Ellas quieren coches grandes en los que ver bien la carretera y que si se les cruza uno no les dé miedo pegar un frenazo. Pero es que pasan todo el día en el coche. Sí, están todo el día en el coche, efectivamente. Entonces son más de, pues eso, que sea un coche grande, cómodo, que puedas poner así el café aquí y que lo veas todo desde arriba, más que de otros detallitos más, como somos a lo mejor más las europeas, ¿no? Que somos más hormiguitas, un poco más, que sí, que tenga detallitos, pero también que sea mono. En ese aspecto yo creo que los anglosajones son como que más, creo, es la sensación que yo tengo, que igual me estoy equivocando. No, totalmente, porque es que son dos estilos de vida opuestos. Distintos. ¿Okay? Allá es necesario eso porque pasas mucho tiempo en el coche. Aquí es necesario más bien que el coche sea compacto, que pueda entrar a la ciudad, que la electrificación, ¿sabes? Es más un city car que lo que se va a hacer en los Estados Unidos, que son distancias mucho más largas. Y el tiempo en el coche es mucho más. Efectivamente, si es que se hace todo en coche. Claro, es que mira, te tomas el café, recoges a los niños en el colegio, le das la merienda en el colegio porque sales del colegio y te vas a llevarlo a las tareas. O sea, pasas vida en el coche. Entonces, y viven lejos de los núcleos urbanos. Por lo menos es media hora de llevar a un niño al colegio. Entonces, son conceptos totalmente diferentes. Bueno, Marta, en el mundo del caravaning, estos conceptos, digamos, se magnifican a la hora del uso del vehículo, lógicamente, y ahí sí que la mujer tiene que tener la voz cantante, ¿no? Totalmente, totalmente. Aquí, lo que os decía antes, es tu casita, ¿no? Tu pequeña casa, entonces tienes que tener un orden. Además, es una casa con unos metros cuadrados muy determinados, ¿no? En lo que quieres llevarlo todo, lo que necesites para un fin de semana, para 15 días o para un viaje de 3 meses por toda Europa. Entonces ahí tienes que tener
muy bien pensado dónde vas a colocar cada cosa, qué funcionalidad, qué uso, si un pequeño electrodoméstico te vale para 3 cosas en vez de 2, y ahí la mujer es la que lleva la voz cantante totalmente. El hombre sí se va a preocupar un poco de, a lo mejor, de la gasolina cómo va, de dónde la voy a comprar más barata. Y en el proceso de compra que decíais antes, ¿no? Un dato curioso en Caravaning, sobre todo a nosotros lo que nos llega cuando informamos, ¿no?, de un vehículo nuevo que sale al mercado, de una autocaravana, las preguntas que nos hacen, y ahora mucho a través de redes sociales. La pregunta del hombre siempre, ¿cuánto cuesta? La pregunta de la mujer son 5 preguntas, y nos dice, ¿cuánto mide la cama de atrás? ¿Cuánto espacio me queda entre esto? ¿Dónde puedo colocar? Van pensando en el uso, ¿no? El hombre va pensando, vale, quiero esto, ¿cuánto me voy a gastar, ¿no? Y la mujer, vale, y cuando lo tenga, ¿qué utilidad voy a dar? ¿Cómo va a ser, no? ¿Qué utilidad voy a dar? Ahora se están camperizando vehículos, furgonetas que, bueno, muchas evidentemente ya se venden camperizadas, estupendas y tal, pero otras, ¿no? Otras se camperizan de forma particular, ¿no? Sí. Ahí yo creo que a lo mejor el papel de los dos sí que es importante, ¿no? Sí. O sí que es fundamental para realizar este tipo de actividad. Sí, y ahí depende mucho también del tipo, si viajas en pareja, si viajas en familia, si eres deportista, porque en el caso de la camperización se da muchísimo de parejas, sobre todo de gente que practica deporte al aire libre. Claro. Surferos, motoristas, ¿no?, que llevan las motos detrás. Que llevan las motos envidia detrás. me da eso cuando lo veo. Sí, entonces así sí que juega un poco el papel los dos, ¿no? ¿Para qué necesito el vehículo? ¿Qué uso le voy a dar? ¿Lo voy a usar durante la semana para trabajar y el fin de semana para vacaciones? ¿O qué uso le voy a dar? Es verdad, porque yo he visto un montón, que voy a muchas reuniones de camper también, porque me gustan los viajes al fin y al cabo, y hay gente que se curra unas furgonetas que te mueres, y lo hacen entre los dos. Entre los dos. Él a lo mejor es el que acaba cortando la tabla, pero el ella que la va a se pone comprar, creativa. pero ella efectivamente le dice, aquí ponle una así, porque aquí voy a meter aquí vamos a poner la cafetera, y ahí Eso debajo es. va el perro con el no sé qué, y él es más el que se encarga de los materiales y de cómo de acuerdo. acoplarlo todo, y ella es un poco más la imaginación de cómo colocar las cosas y... Bueno, en ese sentido también hay que decir que la mujer se implica mucho en la fabricación y en la construcción del vehículo y bueno, pues sí que es un papel importante. Además, las autocaravanas, por ejemplo, son las reinas de las competiciones, sobre todo en el mundo del motor. En los circuitos tú vas a ver un gran premio de lo que sea o una carrera de lo que sea y lo que otra cosa no, pero autocaravanas y caravanas para hacer una vida y tal de... Sí. Y cada vez son más además los pilotos y las pilotos que las utilizan como vehículo de apoyo, ¿no? Y que sustituyen el hotel o el alojamiento que te den donde vayas por una autocaravana. Hablabas de Laia Sanz, es un claro ejemplo. Laia Sanz empezó a competir con una autocaravana de apoyo, ahora la ha incorporado, lo podemos decir porque nos lo ha contado ella en muchas entrevistas, ¿no? Ahora ella tiene su propia autocaravana y viaja con su familia, cuando no está compitiendo, viaja con la autocaravana. Son cada vez más. Cristina Gutiérrez hace unos años probó la autocaravana por primera vez y ahora la quiere para todas las competiciones, o sea, como apoyo, pero que luego también le dan ese uso, ¿no? Y que ven las ventajas, ¿no?, de viajar con la casa a cuestas. Por cierto, Alicia, Laia Sanz, que nos ha dejado las motos a un lado y se va a subir ahora en un mini en el Dakar. Laia es una mujer que es un crack, es una crack. Bueno, es la piloto más laureada de nuestro país, o sea, que más títulos mundiales ha conseguido. Y yo creo que ahora con 4 ruedas también nos va a dar muchas sorpresas, porque sobre todo Laia lo que tiene es una cabeza tremenda y sabe gestionar fenomenal el tiempo durante una competición, y eso lo ha demostrado haciendo los Dakares que ha hecho, entre otras tantas. Así que yo creo que en coche va a ir más relajada y se lo va a pasar muy bien. Tengo muchas ganas de que empiece. ¿Verdad? A ver porque la hemos visto sufrir mucho, además, en competiciones como el Dakar, donde se sufre de verdad. Y, es una campeona. Es una campeona. Pero bueno, sí, como decías también Cris Tortu, hay un montón de mujeres ahora que están empujando ahí, están a puntito de llegar a ese escalón de la visibilidad. En cuanto a la competición, también hay muchos pilotos, ahora empieza a haber muchos pilotos de rallies, de tierra. Donde menos mujeres veo es en circuitos, fíjate. Y en Fórmula 1, que siempre han estado un poco detrás, ¿no? Como fue el caso de María de Villota. Ella era probadora, como Pedro de la Rosa, del Fórmula 1 de un equipo. Y le quedaba nada para saltar a la palestra y ser piloto oficial. Y ahí estamos, y todavía y quedan algunas mujeres. Pero es curioso, fíjate, en el tema de la competición, por ejemplo, en la Fórmula 1, que lo que sí que hay son muchas jefas de equipo.
directoras bueno, de Fórmula equipo. 1 y en motos también. Y en motos también. Hay mucha técnica, Muchas ingenieras que están ahí. Es que volvemos a lo mismo, quizás es un trabajo mucho más estratégico, mucho más de, volvemos al cuidar detalle, el que hace la mujer y el hombre sigue haciendo ese trabajo más rudo, de más esfuerzo físico como tal. Bueno, hablando de eso, yo tengo aquí una cuestión que me gustaría que desarrollaseis cada una, de estas así un poco medio polémicas, ¿no? En la que hice un estudio realizado por la cadena de reparaciones Norauto, que es una cadena de atención al vehículo. El 57% de las mujeres encuestadas afirmaba no encargarse nunca de las gestiones de mantenimiento de sus vehículos y que las delegaban en padres o parejas, ¿no? Y solo el 20% de sus clientes son mujeres. ¿Cómo veis este tipo de estudios? Yo creo que eso depende del rango de edad de las mujeres encuestadas. ¿Okay? Mira, algo que no hemos tenido en cuenta en el programa, en lo que estamos hablando. Cuando tú estás llevando un coche ya a Norauto, por decir, o a cualquier red servicio que sea generalista, por decirlo de alguna manera, es porque ya pasaste los primeros años de tu coche, ya no estás yendo a un taller oficial. Que en eso seguiremos trabajando los talleres oficiales para mantener esa fidelización. Pero ya es un coche que tú no has comprado o que ya viene heredado y por eso el esposo se encarga o el padre se encarga y es una persona que no ha estado involucrada en el día a día del coche. La mujer que está comprando un coche hoy es mucho más participativa y quiere saber quién va a ser el técnico que se lo vaya a recibir, quién se lo va a reparar, con quién va a hablar, quiere conocer el taller y va al taller con detalle y se lo aprende y se lo sabe. Es mucho más participativa. Entonces yo creo que eso influye mucho la edad el rango de edad de las mujeres encuestadas, claro, porque debe ser mayor a 47, claro, 50 años, por ejemplo. También claro, yo creo que eso tiene que ver con las cosas que hacemos normalmente las mujeres. Una mujer que se encarga de la casa, de los niños, de tirar todo eso más de su trabajo, que encima te tengas que encargar del coche, es como, mira, Pepe, el coche ya te encargas tú, que yo estoy hasta aquí, claro, que ya no puedo más con mi vida. Sí. Y sin embargo la gente más joven, que tienen las tareas más repartidas en... Es lo que tú decías, las mujeres más mayores quizás hagan esto. Claro. Las que somos más jóvenes, que ya estamos compartiendo con nuestra pareja desde el principio las labores de la casa, porque los hombres también se han incorporado a nuestros ámbitos y también cuidan de los niños y los llevan al cole y se encargan de la comida y se encargan de la casa y de las mascotas, pues entonces allí quizás el coche sea una cosa más que compartir. Ya no es la mujer la casa y tú, Pepe, el coche, claro, porque es que yo ya no me da la vida. Sin embargo, cuando hay más colaboración, la gente más joven, pues también las mujeres son las que llevan el coche al taller y las que se están encargando de todo eso. ¿Nos parece poco todo este 20% que dicen eso de las mujeres, Marta? No, a ver, en caravaning igual que el resto, no sigue siendo bastante evidente que es el hombre en el que se encarga de estas labores, sobre todo por lo que decía... porque lo que le decía Alicia, la mujer a lo mejor está preparando ya no los niños, sino el equipaje para llevarse de vacaciones, ¿no? Entonces vete tú a la ITV con la autocaravana o vete tú al concesionario que te haga el mantenimiento, el cambio de aceite y demás, ¿no? Pero sí que lo que decíamos antes, cada vez son más las mujeres que viajan solas en autocaravana, que tienen su propia autocaravana o su propia furgoneta camperizada, con lo cual ellas se lo guisan y ellas se lo comen, ellas lo hacen todo. Bueno, pues le decimos a los de Norauto que ese 20% igual... Que nos hagan la encuesta otra vez, que la hagan los concesionarios de caravana y veremos. Que revisen el rango de edad, porque es que definitivamente yo creo que eso es lo que está pesando ahí. Bueno, estamos aquí en Ruta 2025, afrontamos últimamente mucho el tema de la electrificación, de los vehículos, el sector de la automoción, cómo está viviendo este empuje muy directo hacia la electrificación de los vehículos. Emma, desde Volvo, ¿cómo veis? Bueno, Volvo es una de las que más están apostando en este sentido. El futuro es eléctrico y el futuro es ya. Ese es nuestro objetivo y a eso vamos. Sé que todavía hay mucha incertidumbre que se genera en el país, en el continente, porque no vemos una electrificación suficiente. Pero es un periodo que vamos a ir pasando y que vamos a ir concientizando de que la electrificación es definitivamente el futuro. Pero eléctricos 100%, porque yo creo que la vida está en los híbridos. Claro, es que no podemos pensar que vamos a llegar a un eléctrico 100% sin haber vivido la etapa, la transición del híbrido, ¿me entiendes? Entonces, no es pensar que el mundo se va a acabar,
No, 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 es que nos vamos a preparar para, ¿me entiendes? Entonces tiene que haber una transición. Si es verdad que se ha entendido y hemos trabajado mucho en enseñar al usuario en que ya la vida de un coche no puede ser 14 años y que nuestro parque actualmente, afortunadamente, ha ido reduciéndose el tiempo de los coches, pero tenemos que ir a 3, 4 años. ¿Por qué? Porque es que simplemente los coches no van a estar conectados digitalmente, no van a estar comunicados y no van a estar capacitados para perdurar más tiempo. Entonces, hay que ir tomando esa conciencia. Por eso es que la opción es renting, por eso es que hay que vivir la transición del híbrido y por eso es que vamos a ir al eléctrico. De todas formas, yo creo que las nuevas generaciones van a empujar mucho en ese sentido, porque ya, claro, el motor de combustión solo seguiremos, como siempre decimos, disfrutando de este tipo de vehículos durante mucho tiempo, además, pero como dice Alicia, el vehículo híbrido es un paso muy lógico hacia esa electrificación. Alicia, tú te has ido a Suiza hace poco, una moto eléctrica. ¿Cómo ha ido el tema? Bueno, pues como os decía al principio del programa, ha sido toda una aventura, porque llegar hasta Suiza es una maravilla porque está electrificado 100%, no hay ningún problema, cargadores rápidos, además con las propias mangueras en el cargador, no que tengas que sacar tú el cable, y cada muy poquitos kilómetros, y hay unas electrolineras que te quieres quedar ahí a vivir. Pero llegar hasta ahí ha sido gracioso. Hacer Madrid-Zaragoza en 2 días... es lo que tiene ir en un vehículo eléctrico y que no haya todavía los suficientes cargadores, ya no te digo en las autopistas, en cualquier pueblecito, y que cuando los hay, pues algunos no funcionan, te entregan la potencia muy despacio, y están en el quinto pino del pueblo donde el viento da la vuelta, que estás a pleno sol, a pleno frío, 20, 30, 40 minutos mínimo, ahí que parece que... Y claro, una moto no es lo mismo que estar en un coche, no estás dentro refugiado. Así que yo creo que todavía nos queda un largo camino. Es verdad que yo creo que la electrificación se está empezando y se está dando y ya es una realidad en las ciudades, en el centro de las ciudades, pero desde luego que todo lo que sea viajar... imagínate una autocaravana eléctrica, es que no llegas ni a Colmenar Viejo. Vamos a aprovechar para preguntarle a Marta por el tema. Evidente. Aquí, si en turismos estamos en ese camino, ¿no? Esa transición en caravaning, no. Hay alguna marca que ha presentado algún prototipo de autocaravana eléctrica, pero a un futuro medio plazo no es viable. Tened en cuenta las dimensiones, el peso de un vehículo y la autonomía que hoy día tiene un motor eléctrico. Si vas a viajar, lo que te decía Alicia, no tienes cada 200 kilómetros un sitio donde parar, enchufar, recargar y estar encima 2 horas recargando el vehículo ahí parado cuando estás... La autocaravana es para viajar, ¿no? Para hacer kilómetros. Y luego la diferencia es que en la autocaravana no lo vas a necesitar tan pronto, no vas a entrar en una ciudad. La idea es que cuando viajes en una autocaravana te quedes fuera del núcleo urbano. No entres en el centro. Nos estamos quedando sin tiempo, como siempre, aquí en Ruta 2025. Para terminar, sí que me gustaría daros unos segundos para que brevemente nos contéis cómo veis esta evolución, así rápidamente, en la actualidad de la mujer en este papel del mundo de la automoción, desde vuestro punto de vista. Yo creo que la evolución está y la mujer tiene las puertas abiertas. Lo que yo sí invitaría es que nos atreviéramos, a que cada una que se le plantee se atreva, porque ahí es donde está el freno puesto, ¿sabes? La mujer ya está dentro y ese llamado sector masculino ya se dio, ¿me entiendes? Entonces somos bienvenidas, vamos a integrarnos, vamos a atrevernos, vamos a creernos los que podemos estar dentro del sector. A intentarlo, ¿no, Alicia? Como hemos dicho ahí. A intentarlo, yo creo que a estas mujeres que lo están intentando, que lleguen ahí y que sean el reflejo que necesitan otras generaciones de nuevas mujeres, de niñas, para poder continuar con este camino y llegar a un momento que sea una cosa que no se diga, esto es de hombres. Sí, yo creo que, a ver, estamos en una sociedad, aunque tenemos mucho camino por andar, cada vez más igualitaria. Nuestra generación, de las 3 mujeres que estamos aquí, hemos sido ya educadas en igualdad, bastante más que lo han sido nuestros padres. Claro. Y la educación que estamos dando a nuestros hijos es en igualdad, entonces yo creo que el futuro es halagüeño. Esperemos. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Esperemos que efectivamente el futuro sea halagüeño, que la mujer tenga un papel cada vez más destacado en el mundo este de la automoción, siempre con mucha presencia masculina del hombre. Así que no me queda más que despedir a nuestras invitadas. Empiezo por Marta Santamarina, directora del área de turismo y caravaning
en el Grupo Peldaño. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Chema, por contar con nosotros. Ha sido un placer. Alicia Sornosa, escritora, periodista especializada en motor, motoviajera, como siempre, un placer tenerte, muchas gracias. El placer ha sido mío de estar con vosotras y contigo, Chema. Bueno, y con Emma Rat, gerente del concesionario Volvo Safauto, lo mismo. Muchas gracias y yo creo que hemos aprendido un poco más, ¿no? Ponemos sobre el papel de la mujer, ¿no?, en este sector. Por supuesto que sí, para mí es un honor que nos hayas invitado a cerrar contigo este programa de este año. Bueno, de verdad que muchísimas gracias. Ahora sí que lo voy a decir bien. Efectivamente, el último programa del año de Ruta de 2025. Solo me queda desearles muchas gracias por acompañarnos cada semana, por estar ahí pendientes del mundo de la automoción y que tengamos un año pues mucho mejor, más fructífero y con más presencia, por supuesto, de la mujer. Seguimos en Negocios Televisión y seguimos en Ruta. Hasta el siguiente.